algoritmo de aprendizaje no supervisado conocido como K-medias o K-means. Este es tal vez el algoritmo más utilizado en las tareas de aprendizaje no supervisado, en particular en las técnicas de clúster. El algoritmo lo que busca es, a través de una inicialización arbitraria de los centroides de los grupos que han sido predefinidos con un número determinado de clústeres que debe definir el diseñador, ir en un proceso iterativo acercando los puntos mediante el movimiento de los centroides para garantizar que haya una mayor cohesión, una menor distancia intraclúster y una distancia más grande extraclúster. Entonces, para ver cómo funciona, inicialmente vamos a importar las librerías, una para graficar y otra que es NumPy para poder hacer la parte matemática asociada con el algoritmo que vamos a mostrar. Eh, para poder trabajar este problema, en lugar de generar un dataset que ya es conocido, voy a trabajar en forma aleatoria para que vean la capacidad que tiene el algoritmo. Podríamos o generar en forma determinada entre un rango, en este caso entre 2 y 3, los valores, o generarlos entre 0 y 1 para que podamos obtener unos valores distribuidos según la semilla de random que se esté utilizando. Para nuestro caso voy a tener que van a haber 30 instancias y cada instancia tiene dos atributos, variables o características. Entonces, hecho esto, vamos a ver cómo genera aleatoriamente estos datos. Ahí lo ven, están distribuidos, son datos entre 0 y 1, todos positivos porque así ha sido definido. Voy a mostrarlo en forma gráfica para ver cómo quedaron. Miren ustedes cómo quedaron distribuidos los datos. Eh, a primera vista no es muy claro cómo podrían ser los grupos. Podemos decir que acá hay como unos grupitos, acá podría haber otro, por acá no es tan claro cómo podría hacerse. Pero el algoritmo tendrá que ayudarnos a resolver esta situación. Para eso entonces vamos a utilizar la librería de sklearn. eh, Él permite trabajar con clúster y vamos a importar directamente K-means, que es el algoritmo que nos interesa. Vamos a hacerlo y ahorita vamos a generar un objeto K-means para que podamos utilizar el algoritmo. Entonces acá está el objeto, se desprende de lo que hemos importado K-means y debo definir el número de clúster. Esta es una dificultad que se tiene, tal vez una desventaja también, porque yo tengo que saber cuántos clústeres voy a tener y no hay mucha ayuda para saber a simple ojo cuál sería el mejor dato. Pero vamos a generar ese objeto y vamos a hacer el entrenamiento de una vez sobre los datos, sobre los X y Y que teníamos definidos. Voy también a calcular el centroide, o los centroides mejor, porque tenemos cuatro clústeres, cuatro grupos, entonces deberá haber un centroide para cada uno. Para eso utilizamos también el método cluster centers y voy a imprimir los centroides. Vamos a ver cómo nos va con esto para ver cómo finalmente vamos a obtener los resultados. Acá los tenemos, mire que finalmente tenemos 4 centroides, esto es el valor de X, este es el valor Y, y tenemos 1, 2, 3 y 4 centroides, uno para cada clúster que ha sido colocado. Vamos a ver esto en la gráfica, cómo se muestra, o sea, cómo colocamos estos centroides que han sido definidos en el proceso de entrenamiento. Entonces vamos a inicialmente a graficar los mismos datos que tenemos acá, pero voy a graficar también los centroides. Los centroides los voy a marcar con un color rojo y le voy a colocar una estrellita para que sepamos que son los centroides. Entonces vamos a ejecutar la instrucción. Como ustedes ven, entonces ya tenemos los datos, los mismos datos que teníamos, solamente que acá el algoritmo ya nos separó todos esos datos en 4 grupos, porque definimos que K era igual a 4. Y para cada uno definió cuál era el centroide, que este debería ser el valor óptimo. Este debería ser el valor que nos permite tener una distancia entre clúster lo más pequeña posible y una distancia extra clúster lo mayor posible, ¿cierto? Entonces acá tenemos los datos. Miren que parece que es una buena forma de agrupación, pero no sabemos si esa es la mejor. Vamos a ensayar con K igual a 3, voy a hacer el mismo proceso, pero ahorita con K igual a 3 he definido que son 3 clústeres. Acá están los centroides de esos clústeres y los vamos a imprimir. Vamos a ver cómo nos queda esta configuración. También se ve que están, pues tiene algún sentido, pero miremos que hay algunos puntos que están muy alejados
de los valores de los clústeres. Miremos cómo están con respecto al que tiene k igual a 4 y el que tenemos k igual a 3. Pero veamos realmente esto para qué nos va a servir. Recuerden ustedes que lo que estamos diciendo es que los datos no tienen ninguna etiqueta y tenemos que tratar de organizar cuáles son los datos que pertenecen a cada uno de los grupos. Para eso vamos a predecir entonces cuáles serían los datos. Acá tenemos 30 valores y cada uno de estos valores está asociado con la instancia en el dataset y nos está determinando Cummings a cuál de los clústeres colocó los datos. Eso quiere decir que el primer dato lo agrupó en el clúster 1, el último dato también lo agrupó en el clúster 1, el dato anterior al último en el 2 y el anterior a él en el 0. Acá están los tres clústeres, recuerde que trabajamos en esta parte teníamos 3 y por eso él está haciendo la predicción con esos 3. Estos datos nos pueden servir después para hacer el análisis e incluso para algunas de las tareas que se le ha asignado a estos valores. He querido colocar esta porción de código que no es necesaria, pero que nos podría servir, y es que para no estar cambiando el código y volver a colocar 4 y volver a hacer todos los datos, yo podría generar dentro de la aplicación que uno determine el número de clúster por consola. Entonces voy a hacer esto. Acá me está diciendo que ingrese el número del clúster, yo lo voy a colocar, digamos, 6 clúster y él va a hacer todos los cálculos y acá me mostró los 6 centoides, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me hizo la gráfica ahorita ya los datos no en 3 grupos sino en 6 grupos. Acá tenemos un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos y 6 grupos, porque yo le dije que el número de clúster era 6. Soy yo el que defino como diseñador cuál es el número de clúster que se tiene. Entonces miren ustedes que finalmente los grupos igual parecería que están bien. Hay algunos grupos que tienen mayor número de instancias, otros que tienen muy pocas instancias, dependiendo de la forma en que los datos están distribuidos. Eso hace que al final sea mejor o no la decisión que tomé del número de clúster. ¿De acuerdo? Entonces uno podría ya a partir de estas diferentes decisiones, digamos que vamos a predecir los datos para estos 6. Los datos quedaron entonces separados en 6 grupitos del 0 al 5 y yo podría determinar entonces cada una de las instancias a cuál grupo quedó. Eso es importante porque cuando yo hago el análisis yo puedo decir las instancias que están en el grupo 0 tienen como características comunes que o tienen en el atributo 1 un valor más pequeño o dependiendo del número de atributos de características las condiciones que se dan. Son fundamentales esta información para poder hacer el análisis posterior. Pero ya he dicho que no es fácil determinar el número de K. Mire que acá tenemos 6, tenemos 3 y tenemos 4. Y digamos que a ojo con este caso lo podríamos tratar de ver cuál es mejor. No podría tomar una decisión mirándolo acá, pero ¿qué sucede cuando yo tengo muchos datos o cuando tengo muchas características que no pueda graficar? Entonces ahí podríamos tener algunas dificultades solamente a ojo. Sobre todo cuando tengo muchos datos, pues ya no es tan sencillo encontrar esa relación. Entonces hay una forma de evaluar qué tan bueno es la decisión con los clústeres y esa métrica que es la más utilizada es SSE o el error de las cuadrado de la suma de los errores cuadrados. Entonces voy a mostrar cómo podríamos hacer este trabajo en forma automática. Voy a generar 10 organizaciones de clúster tomando inicialmente k igual a 1 hasta 10. Voy a hacer un ciclo, voy a definir el entrenamiento para cada uno de ellos, para darle un nombre como el entrenamiento de hacer que él seleccione los datos, es un entrenamiento no supervisado, y voy a ir generando en un arreglo el valor que tenemos de SSE, que la función que utilizamos es inercia guión bajo. Entonces vamos a ejecutar esta parte para que veamos cómo son. Acá le está generando para una organización de clúster igual a 1, a 2, a 3, hasta llegar al valor de 10, o de 0 a 9 realmente, que es como lo hace. Vamos a mirar cuál es el valor de los errores en cada uno de los casos, de la suma de los errores al cuadrado. Entonces miren que empezó con 4.9 y terminó con 0.18. Ahí alcanzamos a ver entonces que efectivamente en la medida en que hay más clúster, pues el error baja. El primer error con todos los datos es muy alto, pues porque quiere decir que tenemos un solo clúster que tiene que apuntar hacia todos los puntos.
mientras que acá hay menos puntos asociados a cada clúster. Eso no quiere decir que sea lo mejor, porque en ocasiones yo no puedo tener un número tan grande de grupos porque perdería pues la intención, y es tratar de agruparlos por características comunes. Veamos esto en la parte gráfica cómo se ve. Acá vamos a ver que estos son los valores de K para un clúster hasta 9 clústeres, para 0 clúster hasta 9 clústeres, y estos son los valores del error. Entonces miren que el error venía muy alto, cae muy rápido y después empieza a perder la velocidad de cambio, y por acá los gradientes de cambio son mucho más pequeños. Hay un método entonces para saber con esta gráfica cómo selecciono el valor de K. Se llama el método del codo. Ese método del codo dice que donde haya un cambio drástico, donde aparece el codo, ese es el valor que yo debería determinar para el número de K. En este caso se ve muy claramente que hay un quiebre muy fuerte en K igual a 3. Parecería entonces que para nuestros datos el valor de K igual a 3 es la mejor alternativa, que sería estos valores. Esto es bastante importante porque es una buena guía para tomar la decisión. Luego que yo ya sé que es K igual a 3, puedo seguir trabajando sobre los demás elementos. Y en K igual a 3 entonces tendríamos determinado cuáles son los valores de cada uno eh, de los datos en cada uno de los clústeres que quedaron, ¿cierto? Entonces, el último dato está en el clúster 1, el primer dato está en el clúster 1 también. Unos están en el 0 y otros están en el 1. No es que haya una distribución de los datos de acuerdo al número de instancias en cada uno de ellos, no, sencillamente lo que está tratando de buscar es que las distancias desde el clúster hacia los datos sea la menor de ese punto hacia mi clúster que hacia otro clúster de otro de los grupos, ¿cierto? Esta distancia debería ser menor que esta distancia para poder determinar que finalmente quedaron asignados. Como ven, es un algoritmo bastante sencillo, es muy poderoso. Acá lo podemos ver en forma gráfica, dada que contamos